Muy bien, pues esta mañana quiero compartirles algo de uno de los principales mandamientos que Dios nos pone en su palabra. Y cuando nos preguntamos o cuando le preguntamos a la gente si realmente ama a Dios, yo creo que la mayoría de la gente contestaría que sí lo ama. Aún los mismos creyentes contestarían esa pregunta. Pero la pregunta es, ¿tú sabes cómo es el amor de Dios? Porque es fácil decir que lo amamos, y si lo amáramos, pues haríamos lo que realmente Él nos pide que nosotros hagamos. Y la Biblia nos hace ver claramente que uno de los principales o el principal mandamiento es ese: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero lo más triste es que nosotros no sabemos amar. A veces decimos que amamos, a veces le decimos a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestro prójimo que lo amamos, que es algo que estamos viendo, y realmente no lo amamos como Dios quiere que lo amemos. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no lo vemos? ¿O cómo puede decir la gente que ama a Dios si no lo conoce o no lo ve? Y por eso Dios nos dejó su palabra. Dios nos hace ver a través de su palabra que el único que puede producir ese amor en nosotros es Él. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios es amor, que eso es algo muy importante. Entonces, cuando Dios nos habla de ese amor y cuando Dios pide que primeramente lo amemos a Él, en el momento en que nosotros aprendemos a amarlo a Él, en ese momento Dios nos va a dar amor por nuestro prójimo. Y no nomás por nuestro prójimo, sino también nos va a dar amor por nosotros mismos. Tristemente el hombre cree que sabe amar, pero no es así, no sabemos amar. Y de eso va a tratar el estudio del día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir que amamos a Dios o que le estamos sirviendo a Dios o que estamos agradándole a Dios, cuando no tiene nada que ver lo que uno piensa, lo que uno dice, a lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, claro que Él le quería mostrar a todo el mundo, hacia la gente que le estaba predicando, que realmente Él representaba al Padre. Muchas personas decían, bueno, ¿y cómo es Dios? Si conoces al Hijo, conoces al Padre. Si no conoces al Hijo, no conoces al Padre. Entonces Cristo lo que hizo fue darnos realmente, enseñarnos cómo es el Padre. El Padre siempre va a tener una buena actitud, así como Cristo siempre tuvo una buena actitud con todas las personas que estuvieron a su alrededor. Es más, muchas veces le decía a los mismos fariseos o a los sacerdotes que Él era el Padre, que si realmente se hacía como Dios. Y entonces, una ocasión recuerdo que un niño me dijo, ¿y cómo es Dios? Cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces podemos expresar cómo es Dios. Pero si no conocemos a Cristo o no conocemos su palabra, es muy difícil poder describir realmente el amor de Dios. Entonces, vamos a leer una parte de lo que es el Evangelio de Mateo. Y esta parte nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo estaba compartiendo a varias personas, y entre ellos, esas personas que estaban a su alrededor, podemos decir que había algunos fariseos, algunos sacerdotes, algunos escribas, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Y nos vamos a ir al capítulo, ahora sí que de Mateo, y vamos a ver en este capítulo de Mateo lo que realmente Jesús dice. Dice claramente, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, y se juntaron a una. ¿Por qué razón? Porque ya sabes, unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Unos hablaban de una manera de Dios, otros hablaban de otra manera de Dios, otros decían que tenían una relación con Dios, y realmente aquí Jesús les hace ver claramente cómo es la relación con Él. Y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, que es decir, una persona que conocía la ley, una persona que conocía la palabra de Dios, dice, preguntó por tentarle diciendo. Recuerda que a Jesús siempre trataron de tentarlo, principalmente los sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué razón? Porque querían ver en qué fallaba para poderlo acusar. Entonces, ellos
nunca se imaginaron realmente que Jesucristo conocía hasta sus pensamientos, sabía lo que estaba pasando dentro de sus corazones. Y entonces le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La pregunta es: ¿cuál? ¿Que no había o no existía un mandamiento como tal? Y entonces Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, y no nomás toda la ley, sino los profetas. En ese momento Jesús les hace ver claramente, ahora sí, que él, que era una persona que tenía el conocimiento de la ley, una persona que tenía el conocimiento de la palabra. ¿Qué hace Jesucristo? En ese momento los lleva a Deuteronomio, ahora sí que los lleva al Antiguo Testamento, donde realmente Dios puso una ley y dice claramente: oye Israel. Cuando está escuchando o cuando dice oye Israel, quiero decirte que también te está hablando a ti y a mí, porque muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero fíjate lo más importante, lo que dice a continuación. Porque lo que dice a continuación es algo que nosotros tenemos que aprender y lo que tenemos que hacer. Es algo muy importante. ¿Por qué? Dice: porque las repetirás a tus hijos. ¿Cómo puedes mostrarle a tu hijo el amor de Dios si tú no lo conoces? ¿Cómo puedes mostrarle a tus hijos que Dios los ama si realmente tú no sabes cómo Él te ama? Porque no lo conoces. Y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, como quien dice, en todo momento, en todo tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que quiero decirte que para Dios lo más importante es que nosotros lo amemos. ¿Por qué fuimos creados? Fuimos creados para amar a Dios. Y así como Dios nos creó por el amor que Dios nos tiene, simplemente lo que Dios quiere es enseñarnos a nosotros el poder amar a nuestro prójimo, amar a nuestro semejante, pero no nomás eso, amarte a ti mismo. Así que eso debe ser parte de tu vida. Tienes que aprender a amarte y a amar a Dios, que tú puedas aprender a amar a tu familia. Si tú no aprendes a amar a Dios, va a ser muy difícil que puedas amar a tu familia. Si tú no aprendes a amar a Dios, va a ser muy difícil que puedas amar a tus hijos. Si tú no aprendes a amar a Dios, va a ser difícil que puedas amar a tu prójimo. ¿Por qué razón? Porque realmente el amor, Él es el que transmite el amor, Él es el que fundó el amor, es el que lo hizo realmente. La palabra amor es muy corta, muchas veces lo decimos, es como hoy el Día del Padre, le decimos a nuestro Padre que lo amamos. Pero te digo una cosa, a veces la pregunta es: ¿realmente amas a tu Padre como Dios quisiera que lo amaras? Eso es algo muy importante. Entonces, el decirle a la persona que lo amas, realmente tiene que venir de Cristo, tiene que venir de Dios. Nosotros siempre estamos diciéndole a la gente que la amamos, pero creo que vivimos más en emociones que en decisiones. ¿Qué sucede hoy en día cuando las personas o los jóvenes se casan? Se juran amor eterno. Dice que hasta la muerte los separe. Eso es lo que ellos dicen. ¿Y qué sucede? Pasan 1, 5 o 10 años y ese matrimonio ya se destruyó. Oye, ¿dónde quedó el amor? Muchas personas se dicen que ya no sienten nada, que ya no hay amor. Perdóname, es que nunca hemos sentido nada. Es que nosotros no sabemos amar. Realmente el que produce el verdadero amor es Él. Por eso Él habla del amor y por eso es el principal mandamiento.
Es algo que Dios quiere enseñarnos y que nosotros tenemos que aprender. Así que amar a Dios es lo primordial. Debemos amarlo de todo nuestro corazón, alma y mente. Y nuestro corazón se refiere a lo interno, a nuestro ser, a lo que realmente sale dentro del corazón. Porque la palabra nos hace ver claramente que Dios, cuando nos pide nuestro corazón, es porque Él es el único que puede hacer esa transformación. Él es el único que puede darte amor. Por eso Dios te lo pide. Por eso habla primeramente del corazón, y luego habla de la mente, y luego habla del alma. Así que nuestra alma es nuestro ser emocional. Vivimos a través de las emociones, pero cuando realmente tomamos la decisión de amar a Dios, en ese momento esas emociones Dios las tiene bajo su control. Y claro que en el momento en que Dios tiene esas emociones bajo su control y realmente estás amando a Dios, como dice la palabra, verdaderamente lo que está saliendo de tu boca es verdad. Que si realmente estás amando a la persona como Dios quiere que lo hagas. Y deberíamos amar a Dios continuamente, así como deberíamos expresarle a las personas, a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que los amamos continuamente. Cuando expresamos el amor de Dios, lo que hacemos es, no solo reconocemos que Él es nuestro Padre Celestial, no solo reconocemos que Él es el único que ha transformado nuestras vidas, el que realmente ha hecho y nos ha dado un corazón nuevo. Así que, si nos entregamos por completo a Él para cumplir su propósito, es para darle gozo. ¿Qué sucede cuando realmente le dices a alguien que la amas a través del amor de Cristo? Sientes un gran gozo en tu corazón, ¿sabes? Hay una gran satisfacción. ¿Por qué razón? Porque no lo estás diciendo por decir, sino porque realmente Dios está poniendo eso en tu corazón, y en el momento de expresarlo, en el momento de decirlo, es algo que realmente tú estás transmitiendo. El hacer esto, nos estamos amando a nosotros mismos. Eso es algo muy importante. Así que nos entregamos por completo a Él. ¿Para qué? Para poder cumplir su propósito. Cuando Él nos ama, derrama continuamente su amor para con nosotros. Cuando tú estás aceptando ese amor de Dios, Él derrama su amor para con nosotros. Y lo que hace es que tú lo empiezas a transmitir a las personas que están a tu alrededor. ¿Para qué? Para que realmente veamos el propósito de Dios. Realmente los propósitos de Dios son maravillosos. Pero el primer propósito es que aprendamos a amar, que entendamos lo que significa amar. Eso es algo muy importante. Y así al mismo tiempo, Él te va a beneficiar. Cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a Dios, cuando tú te amas a ti mismo, tú mismo te estás beneficiando. ¿Por qué razón? Porque eso te da a que tú vas a tener siempre una actitud correcta delante de la gente. Y esa es la relación recíproca en la cual Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que estemos cerca de Él. Y la única manera para poder estar cerca de Él es a través de su palabra. La única manera para poder escuchar y poder entender su amor es a través de la palabra. Ahora sí que este tiempo, o los tiempos que yo paso con Dios, esta parte de la que estoy terminando, mejor dicho, ya terminé, que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio maravilloso. Y quiero decirte que el Evangelio de Juan es el evangelio donde más muestra, o de donde Dios más repite la palabra amor. Oye, ¿por qué razón? Si te das cuenta, si hay alguien que amaba a Cristo, era Juan. Juan siempre estuvo siguiéndolo a Él. Es más, había una escena donde Él se recostaba en el pecho de Jesús. Cuando tú ves la vida de Juan y ves el amor que Él le tenía a Cristo, es lo mismo que Dios quiere para con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a amar. Y el único que produce ese amor es Él. Cristo es el que produce amor hacia nuestros semejantes y hacia nosotros mismos. Así que, para que veamos realmente los buenos propósitos y al mismo tiempo que Él nos va a beneficiar, muchos creyentes hoy tristemente mueren sin realmente apropiar el amor de Dios.
Muchos creyentes dicen que lo aman, pero nada más es de palabras, ahora sí que de boca hacia afuera. Realmente no sabemos amarlo. Y tristemente pasaste una vida triste porque nunca aprendiste a entender el amor de Dios, porque nunca saboreaste el amor de Dios, porque nunca lo pudiste compartir. Entonces, muchas personas, muchos creyentes se pierden de esa experiencia de cómo Dios quiere que tú aprendas a amar. Así que hoy en día la gente puede decir que ama a Dios. Y quiero decirte algo, hay varios conceptos erróneos. ¿Por qué? Porque la gente dice que lo ama, pero no es así. Y hay varios conceptos que tú vas a ver y que voy a escribir para que tú te des cuenta de que no es lo mismo adorar a Dios que amar a Dios. Así que confundimos reverenciar a Dios con amar a Dios. Reverenciar a Dios no es amar a Dios. ¿Sabes por qué lo reverencias? Porque sabes que Él es Dios Todopoderoso. Porque sabes que Él es el creador del cielo y la tierra. Simplemente es una reverencia. Y la reverencia no significa el amar a Dios. Puedes honrar a Dios, pero no amar a Dios. No tiene nada que ver. Así que reconocer la presencia del Dios Todopoderoso no significa que lo estés amando. Simplemente tú estás viendo lo que Él está haciendo. También cometemos un segundo error. A menudo confundimos necesitar a Dios con amar a Dios. Todos necesitamos a Dios. Todos. No hay nadie que no necesite de Dios. Es más, cuando tienes algún problema, ¿a quién acudes? A Dios. Cuando tienes alguna enfermedad, ¿a quién acudes? A Dios. Cuando no tienes trabajo, cuando perdiste tu empleo, cuando te robaron algo, cuando te estás enfrentando a un problema, en una situación difícil, ¿qué haces? Acudes a Dios. Pero eso no significa amar a Dios. Como muchas veces le digo a la gente, tú tomas a Dios como bateador emergente. Si te necesito, te mando llamar. Pero en cambio, si no te necesito, ¿para qué buscarte? No hay necesidad de hacerlo. Eso no es amar a Dios. Realmente la gente expresa muchas veces esas necesidades ante Él, pero no significa que tú lo estés amando como Dios quiere que lo ames. Realmente le estamos pidiendo que supla nuestras necesidades o que de alguna manera cambie alguna cosa, alguna situación, alguna circunstancia en la cual tú estás viviendo o alguna enfermedad que estés padeciendo. En vez de amarlo, no, eso no significa amar a Dios. Otro de los puntos que es, otras veces confundimos con servirlo. Hay personas que se sienten muy gozosas y sienten gran satisfacción del querer ayudar a la gente. Que si tratan de hacerlo religiosamente, oye, estoy ayudando a mi prójimo, le estoy dando a mi prójimo. Eso no significa amar a Dios. Simplemente eso lo estás haciendo tú, pero no significa que estés amando a Dios. Sienten aceptación, sienten que están haciendo un bien a otras personas, un beneficio a otras personas. Le dan eso, cuando las personas hacen eso, les da un sentido de satisfacción. Ve Dios lo que estoy haciendo. Ve Dios cómo estoy compartiendo, ¿no? O cómo estoy ayudando, o cómo le estoy dando. No, eso de servir a Dios no tiene nada que ver con amar a Dios. Es algo completamente diferente. Así que mucha gente se confunde diciendo, doy mi ofrenda a Dios. Y el hecho de que estoy dando mi ofrenda, seguro que lo amo. Tampoco. No es de esa manera. ¿Por qué razón? Mucha gente, para empezar, no entiende la ofrenda. ¿Qué tanto no la entiende? Que cuando tú no lees, no te das cuenta de lo que Dios dice a través de la ofrenda. La ofrenda, muchas veces la gente lo da porque otras personas lo dan. O simplemente porque alguien se lo pide. Pero no significa que estés dando algo porque lo estés haciendo por amor, sino por querer cumplir. Y en ese momento, ¿qué le dices a Dios? Oye Dios, yo te estoy dando,
ahora quiero que me des. Dios no trabaja de esa manera. Así que la pregunta es, ¿verdaderamente lo que tú haces, lo haces por amor a Dios? ¿O lo haces para quedar bien con las demás personas? ¿Qué te motiva a dar? ¿Qué te motiva a compartir? Es decir, nuestras acciones son motivadas por nuestro amor genuino, cuando realmente lo amamos. Cuando nos entregamos a Él en mente y en corazón, lo que Dios hace es transformarlo. Dios no viene a parchar vidas, Dios viene a transformar la vida. No puedes seguir viviendo igual, no puedes ser la misma persona. Cuando Dios cambia tu corazón, pero también cambia tu mente. ¿Por qué razón? Porque ya no estás pensando mal. Dios pone la mente de Cristo para que tú aprendas a pensar correctamente. Así que mostramos el amor de Dios cuando realmente amamos a otras personas. Mostramos el amor de Dios cuando realmente perdonamos a otra persona. Cuando realmente esa persona nos hizo un mal, la perdonamos. Esa es la manera de mostrar el amor de Dios. Pero no, la gente lo ve de diferente manera. No lo entiende. Así que tenemos que mostrar el amor de Dios sirviéndolo, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es decir, nuestras acciones son motivadas por nuestro amor genuino hacia Él. Es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te amo. Yo quiero que pongas en mi corazón ese mismo amor que tú tienes para conmigo. Ese mismo amor quiero que lo pongas en mi corazón hacia las otras personas. Quizás nos preguntamos, oye, ¿y por qué debo amar a Dios? Te voy a decir por qué. Porque Él te creó. Nada más por esa sencilla razón. Fuimos creados por Él. Y el hecho de que hayamos sido creados por Él, tenemos que amarlo. Muchas personas dicen, no, yo fui un accidente. Mira, no fuiste un accidente. Realmente estabas en la mente de Dios. Otras personas pueden haber dicho, no fui deseado. Es más, mis papás me decían que nunca se imaginaron que yo fuera a nacer. Mira, si no fueras deseado, Dios no te hubiera creado. ¿Por qué razón? Porque estabas tanto en el corazón como en la mente de Dios. Porque Él te desea, porque Él te anhela. Por eso estamos aquí. Porque Él tiene un proyecto maravilloso para cada uno de nosotros. Pero a veces tenemos de vista que Dios nos ha dado una libertad. Tenemos un libre albedrío. Dios nos hizo libres. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de creer en Él o no. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de amarlo a Él o no. Está en nosotros. Porque si no fuera así, todos seríamos soldados. Si Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, ¿qué pasaría? Seríamos robots. Pero no es así. Tú tienes que tomar la decisión. Y Dios nos lleva a tomar la decisión. Dios tomó la decisión de crearte porque te ama. Ahora tú tienes que tomar la decisión de amarlo porque te creó. Está en ti el hacerlo. Así que Dios te creó y te dio vida. Y por eso debemos amarlo. La segunda razón por la cual debemos amar a Dios, quiero que veas lo que Dios hizo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Lo que más amaba, al primogénito, dice la palabra, lo envió a este mundo. ¿Por qué razón? Porque te ama, porque me ama. Esa es la razón por la cual Dios lo mandó.
Así que Dios lo envió por dos razones principales. Número uno, quería que lo conociéramos más. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Escritura. Al ver la vida de Cristo, al ver la actitud de Cristo, al ver el comportamiento de Cristo, así es el Padre. Recuerda lo que Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Y qué sucedía? Eso enfrentaba a los fariseos, enfrentaba a los sacerdotes, y por eso querían crucificarlo, por eso querían matarlo. Se está haciendo Dios mismo. Ellos no entendían el amor de Dios, porque ellos mismos no sabían amar. Por eso no les agradaba lo que Jesús decía. Por eso realmente los enfrentaba, porque ellos no sabían amar, no entendían el verdadero amor. Así que si tú conoces al Padre, o mejor dicho, conoces al Hijo, conocerás al Padre, sabrás quién es Él. Dios expresó el mayor amor que hemos conocido. No existe amor más grande que el que Dios hizo por nosotros al haber enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo mandó? Simplemente para salvarnos. ¿Por qué lo crucificó? Porque era la única manera para que tú y yo pudiéramos salvarnos. No había otra manera. Dios tenía que cargar la ira del pecado en su Hijo, para hacernos ver claramente que Dios no quería condenarnos, o mejor dicho, Dios no quiere condenarnos. Yo escucho decir mucho a la gente es que Dios mandó a Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Ya todos somos perdonados, todos somos hijos de Dios. No, no es así. La Biblia dice que somos una creación de Dios. Y para poder ser hijos de Dios tenemos que apropiar lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que reconocer que el único camino para poder llegar delante de Dios es Él. Tenemos que reconocer que lo único que puede limpiar la mancha de nuestros pecados es la sangre que fue derramada en esa cruz hace 2000 años. Ese es el verdadero amor. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que si Dios, el amor que había entre Él y el Hijo, si Dios mismo no perdonó a su Hijo en la cruz para cargar el pecado de la humanidad, ¿te va a perdonar a ti o a mí? ¿Por nuestra linda cara? ¿Porque creemos que tenemos una buena actitud? ¿Porque pensamos que nos portamos bien? No es así. Ese sacrificio fue para mostrarle al mundo el amor que Dios tiene para con nosotros y para hacernos ver claramente que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Así que realmente Dios mandó a Jesús para salvarnos, no porque lo mereciéramos. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Dios lo hizo por amor. Así que, ¿por qué amarlo? Porque Él nos creó. Por eso tenemos que amarlo. Y quisiera que pensáramos en algunas promesas que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios también promete cosas. Y lo más hermoso es que Dios las cumple. Su compromiso para con nosotros nos motiva a amarlo. Cuando vemos todas las promesas que Dios tiene para con nosotros, eso nos lleva a amarlo. Y la primera promesa es: no te dejaré ni te desampararé. Fíjate qué promesa tan maravillosa. Nadie puede prometerte eso. Solamente Dios. No te dejaré bajo ninguna condición. En el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, en ese momento Él te adopta, Él te toma y Él te dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar.
Y tenemos la seguridad de que en el momento en que nos despertamos, sabemos que Él está cuidando de nuestras vidas. Tenemos la seguridad de estar viviendo en un mundo afectado por el pecado, un mundo afectado por el mal, sabiendo que Él es el que nos cuida. Y cuando llegas a tu casa y te acuestas, sabes perfectamente que Él está contigo. Esa es la mayor seguridad que un hijo de Dios puede tener. Pero para poder ser hijos de Dios, tú tienes que tomar la decisión. Quiero decirte algo, Dios no forza absolutamente a nadie para que le entregues tu vida. A nadie. Jesucristo, cuando vino al mundo, no forzó absolutamente a nadie, simplemente compartió el amor de Dios. La Biblia dice que muchos le seguían. ¿Sabes por qué le seguían? Porque les daba de comer. ¿Sabes por qué le seguían? Porque lo sanaba. Mas no lo seguían porque lo amaban. Fueron verdaderamente pocos las personas que amaron a Jesucristo. Es más, dice la Biblia en el mismo Evangelio de Juan que hubo discípulos que abandonaron a Cristo. ¿Por qué razón? Porque no existía ese verdadero amor. Y eso es algo que Dios quiere poner en nuestros corazones. No te dejaré ni te desampararé. Segundo, Él prometió algo que nadie más puede prometer: suplir nuestras necesidades. Te daré lo que necesitas para llevarlo a cabo. Dice la Biblia claramente que no hay un hijo de Dios que mendigue pan. Dios tiene cuidado para cada uno de sus hijos. Tú me dirás, oye, ¿por qué el mundo vive con tanta pobreza? Por culpa del hombre, no por culpa de Dios. ¿Por qué tanta gente se está muriendo de hambre? Por culpa del hombre, por el egoísmo del hombre. En este planeta, quiero decirte que hay alimento para 14,000 millones de habitantes en este planeta. Y sobraría. Somos 7,500 millones. ¿Dónde está el resto del alimento? Eso se llama egoísmo. Ese es el corazón del hombre. No tiene nada que ver con Dios. La gente culpa a Dios por eso. Dios no tiene nada que ver con eso. Así que Pablo, en una de las cartas de los Filipenses, decía: Dios suplirá todo lo que os falta. Todo, conforme a sus riquezas en gloria. Cuando Dios dice todo, es todo en general. No es una parte. O sea, conforme a su provisión, que siempre es ilimitada. ¿Quién puede prometer eso? Nadie. Nadie puede prometer eso. Tercero, promete contestar nuestras oraciones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Realmente le estás pidiendo a Dios? Muchas veces quieres que Dios cumpla algo cuando tú ni te acercas a Él. A veces pensamos, es que si Dios ya lo sabe, ¿para qué se lo pido? No, perdóname. Mira, yo tengo un hijo. Si Él no me pide, yo no le puedo dar. Si Él no me pide algo de comer, yo no puedo estar pensando que tiene hambre. Tú tienes que pedirle a Dios. Tienes que aprenderle a pedir a Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? No queremos pedirle. No queremos ponernos de rodillas para pedirle a Él, para que nos ayude. Por eso dice claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Mucha gente dice: oye, no tengo trabajo. Recuerdo una persona creyente que me decía: oye, Dios dice, estad quietos y sabré que yo soy Dios. Entonces Él me va a traer mi trabajo. Amigo, si no tocas las puertas, te vas a quedar en tu casa. Dios es el que lo hace. Dios quiere lo mejor para nosotros. Llamad y se os abrirá. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mucha gente le pide a Dios, ¿sabes?
Pero la única manera para que la oración llegue a los oídos de Dios es a través de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Él es el mediador. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios porque somos pecadores. Tenemos manchas, seguimos pecando. Cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos a Cristo. Él es el mediador. Y en ese momento, cuando tú le pides a Él, Cristo lleva la oración y la petición a los oídos de Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Contesta la oración. Mucha gente dice, es que le he pedido a Dios y no me contesta. No te va a contestar. Porque tiene que ser a través del Hijo. Y la gente no entiende eso. La gente no quiere creer en eso. Todos hemos pasado por situaciones en las que solamente Dios puede cambiar las circunstancias. A veces pensamos o creemos que está en nosotros. En nosotros no hay absolutamente nada, amigo. No hay nada. Solamente Él tiene el poder para hacerlo. Es quien dice ser y eso es lo que promete ser. Él es Dios. Y esas son sus promesas divinas. Luego pensamos en cuántas veces Dios ha perdonado nuestros pecados. Porque aunque le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, seguimos pecando. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios te limpia. Una cosa es que tú le entregues tu vida a Cristo y Él perdone todos tus pecados, reconociéndolo a Él. Y otra cosa, como hijo de Dios, en el momento en que tú pecas, lo que Dios quiere es limpiarte. Ya fuiste perdonado a través de Cristo, a través de su sangre, a través de la crucifixión. Tú tomaste la decisión. ¿Seguimos pecando? Claro que seguimos pecando. ¿Qué le pedimos a Dios? Que nos limpie, pero que no queremos volverlo a hacer. Muchas veces la gente está confesando y confesando su pecado. ¿Sabes qué es lo más triste? No lo entregas. Cuando tú estás confesando un pecado, tienes que entregárselo a Dios. Dios, tú tienes el poder para quitar este mal pensamiento. Tú tienes el poder para no decir malas palabras. Tú tienes el poder para no estar teniendo temor al hombre. Tienes que entregarlo. Pero a veces no sucede así. ¿Cuántas veces has ido a confesar algo? Y Dios, ¿qué te ha dicho? ¿Sabes qué? Ya me cansé. Has venido como 10 veces a confesar el mismo pecado. ¿Tú qué crees que va a decir Dios? ¿Sabes qué? Se acabó. Ya no más. No lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Simplemente porque tú no cambias. Sigues siendo el mismo. ¿Tú crees que Dios actuaría de esa manera? Perdóname, pero no. Nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces le decimos a nuestro prójimo, ¿verdad? Es la última, ¿eh? Si vuelves a decirme eso o a hacerme eso, no te lo voy a volver a pasar. Recuerdo a Pedro, ese Pedro famoso, ¿no? De la palabra de Dios. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Y todavía Pedro le dice, ¿hasta 7 veces, Señor? ¡Wow! Jesús le dijo claramente, 70 veces 7. Siempre. Si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros no tenemos por qué juzgar absolutamente a nadie. A veces Dios te dice, quita la viga que está en tu ojo en vez de estar viendo la paja de tu compañero. A veces nosotros hacemos más mal que bien. Así que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Siempre podemos contar con Él. ¿Por qué razón? Él es fiel. Y luego dice la siguiente palabra, justo. ¿Sabes por qué es justo? Porque Él es el que ejerce el perdón de los pecados.
Hay una escena que me llama mucho la atención cuando Jesucristo estaba compartiendo la palabra en una casa. Y había unos jóvenes que llevaban a un amigo que era paralítico de nacimiento. Había mucha gente y no podían entrar. Estos jóvenes se subieron arriba de la casa, hicieron un agujero y bajaron la camilla a donde estaba Jesús compartiendo. El momento que toda la gente estaba viendo eso, en ese momento Jesús dijo: hijo, tus pecados son perdonados. Ya sabes, estaban los fariseos, los sacerdotes, los escribas, diciendo: ¿quién es este que perdona pecados? Si solamente Dios perdona los pecados. Y claro que como Jesús conocía los pensamientos de ellos, Jesús les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este joven: tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Para que sepáis que yo tengo el poder para perdonar pecados, también tengo el poder para poderlo levantar. ¿Qué hizo ese joven? Se levantó y empezó a andar. Qué escena, ¿verdad? Solamente Él lo puede hacer. A veces la gente va a confesar sus pecados a no sé quién y creen que esas personas pueden perdonar pecados. Eso es mentira. El único que puede perdonar los pecados es Dios, y lo hace a través de Cristo. Es la única manera. Así que cuando Dios dice que Él te va a perdonar, te va a perdonar. Hay otro versículo que dice: el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice: ¿cómo puede decir Dios que nos perdona? ¿Y cómo puede decir que el alma que pecare, esa morirá? Mira, te lo voy a explicar. Cuando tú pecaste por primera vez, tu espíritu muere delante de Dios. En ese momento ya no existe tal relación con Dios. Si yo te pidiera ahorita que cerraras tus ojos y que pensaras en tu primer pecado, quiero decirte que el Espíritu te lo va a recordar sin ningún problema, para hacerte ver claramente que ese pecado lo que hizo fue separarte de Dios. La única manera para poder reconciliarnos con Él es a través de Jesucristo. No hay otra manera para poder reconciliarnos con Él. Por eso dice: el alma que pecare, esa morirá. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador para poder ser perdonados. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Eso hace justo que realmente Dios perdone nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, ese precio que tú y yo merecíamos. Y luego dice: y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Mira, nosotros no tenemos nada bueno. Somos malos. Más de lo que tú te imaginas. La Biblia dice: engañoso es tu corazón más que todas las cosas. Y además es perverso. Y luego dice que ni tú lo conoces. Fíjate cómo Dios descubre nuestro corazón. No existe un hombre justo en la tierra, no existe un hombre bueno en la tierra. Hubo un hombre que se acercó a Jesucristo y le dijo: maestro bueno. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es mi Padre. Y Él está en el cielo. No somos buenos. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo. Así que, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar las ofensas?
¿Quién puede perdonar todo lo que hicimos? Solamente Cristo, porque Él es admirable. Él es el príncipe de paz, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Tú tienes que reconocerlo. Podemos tener una relación personal y estrecha por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la única manera para poder tener una relación con Dios. Quiere decir que ninguna relación en la vida la iguala, ninguna. Ni entre hermanos, ni esposos, ni hijos, ni prójimo, ninguna. Solamente entre tú y Él. Así que Dios ha hecho ese compromiso con cada uno de nosotros. Él cumple sus promesas. Hemos venido a Él por medio de su Hijo Jesucristo, por lo que sucedió en esa cruz del Calvario. Y al aceptarlo, ¿qué hace? Nos adopta como sus hijos. El Evangelio de Juan dice en el primer capítulo, Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Él a través de la sangre de Cristo. Dios tiene que darnos esa potestad. No hay nada en la vida que lo compare. Eso es realmente lo que Dios quiere. Y claro que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, va a ser muy difícil que puedas entender todo lo que yo te estoy diciendo. Recuerda a Judas. Judas, uno de los apóstoles, vivió 3 años con Jesucristo. Vio todos los milagros que Cristo hizo. Le decía maestro, pero nunca le quiso entregar su vida a Cristo. ¿Cuántas personas hay aquí que simplemente nada más le dicen a Jesús maestro, pero no le han entregado su vida? No lo has hecho tu Señor y Salvador. Judas está en el infierno por no haberle entregado su vida a Cristo, no por haber entregado a Cristo. Esa es la diferencia. Mucha gente puede decir que conoce a Jesucristo. Mucha gente puede decir que ha escuchado hablar de Cristo. Pero eso no significa que tengas una relación con Él. Esa es la diferencia. Así que debemos tomarlo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro amo, como el que controla nuestras vidas. Cuando realmente nos enamoramos de Él, serán muy evidentes tus actitudes hacia tu prójimo. Aprenderás a amar a tu esposa, a respetarla y a honrarla. Aprenderás a amar a tus hijos. Aprenderás a amar a tu prójimo. Aprenderás a amar a los que te hacen mal, ¿sabes? Eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a perdonar. Y Él nos enseña a amar. Si tomamos estos principios, lo primero, desearemos obedecerlo. Pese a lo que pase, pese a lo que sea, voy a obedecerlo. Voy a hacer lo que Él me dice. El segundo principio, le serviremos. No queremos haber despreciado nuestra vida sin haberle servido a Él, sin haber hecho algo para servirle a Él, sin compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú eres un testimonio en tu hogar. Tú eres un testimonio para las gentes que te rodean. ¿Sabes cómo lo sirves? Teniendo una actitud correcta. Tercero, hablaremos a otros de Él. ¿Por qué razón? Porque no podemos callarlo, ¿sabes? No podemos. Yo cada vez que salgo, mira, nada más estoy buscando o que Dios ponga a alguien en mi camino para tratar de compartirle y mostrarle el amor de Cristo. Nunca he salido de mi casa y he regresado sin haberle compartido a alguien, ¿sabes?
Dios prepara los corazones y los pone en tu camino. Todos necesitamos de Él. Todos estamos clamando ser amados. Todos queremos ese amor. Solamente Él lo puede hacer. Y asimismo confiaremos en Él. Si lo amas, vas a confiar plenamente en Él, no vas a dudar absolutamente nada. Queremos pasar tiempo a solas con Él. La única manera para escucharlo es a través de la palabra. Por eso Dios no la dejó. Es la única manera para poder escuchar a Dios. Fíjate qué privilegio tener en nuestras manos lo que está escrito por hombres inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento Dios nos muestra que no todos tenían acceso a esto. Ahora, qué bendición el que este libro está escrito en todos los idiomas y en todos los dialectos. ¿Por qué razón no Dios lo hace? Para que le conozcan. Es el único documento que está escrito en todos los idiomas y en todos los dialectos. Es el único documento que tiene más de 4,000 años o 6,000 años si habláramos del Antiguo Testamento, 2,000 años el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios no lo dejó? Es la única manera para escucharlo. Si lo amamos, lo adoraremos. Y Juan mismo decía, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si hay alguien que amaba a Jesucristo, era Juan. Y es increíble ver la vida de ese hombre, cantándole, alabándole, aunque estuviera en prisiones, aunque estuviera en cárceles, aunque estuviera en problemas. Lo que él hacía era alabarlo, era cantarle. Así que vamos a querer reconocer que Él es el soberano del universo, quien nos ama con un amor indescriptible. Y por último, estaremos dispuestos a sufrir por Él. A veces la gente cree que por entregarle su vida a Cristo es un seguro contra los problemas. No. Recuerda lo que Jesús dijo. No vine a traer paz a la tierra, vino a traer paz a tu vida, pero no a la tierra. He venido a poner en disensión o en problema, en pleito al esposo con la esposa, a los padres contra los hijos contra los padres, la nuera con el yerno, y dice, y los enemigos están dentro de tu casa. A veces pensamos que los enemigos están fuera, no, están dentro de tu casa. Jesús mismo lo dijo. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a padecer? Sí. Porque va a haber gente que no le agrade escuchar la palabra de Dios. Va a haber gente que no quiere estar contigo. Va a haber gente que hable mal de ti. Si a Jesús le dijeron que estaba loco, ¿qué podemos pensar nosotros? Pablo dice claramente, para los hombres la cruz es locura. Claro, el hablar de Cristo es una locura. Mi padre, que ya está en el cielo, gracias a Dios, que tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo, él decía que yo estaba loco. Para nosotros, para los locos, es salvación. Eso es lo que decía Pablo. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos.
Si ellos sufrieron, nosotros vamos a sufrir. Si ellos padecieron, nosotros vamos a padecer. Pero te digo algo, pero vamos a tener esa paz que solamente Él puede darnos. Vamos a tener ese gozo que solamente Él puede darnos. Vamos a tener esa felicidad porque solamente Él puede darnos. Así que gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dios nos lleva a orar continuamente, primeramente por ti, ¿sabes? Para que Dios descubra tu corazón. Y segundo, por tu hogar, por tu familia, por tus hijos. Tienes que orar por ellos. A veces los jóvenes creen que porque si el padre es cristiano, entonces ya soy cristiano. Perdóname, Dios no tiene nietos. Dios nada más tiene hijos. Y para ser hijos de Dios, tenemos que tomar esa decisión de entregarle nuestra vida. Amar a Dios es lo más importante. Te hago la misma pregunta que te hice al principio. ¿Realmente amas a Dios? No lo amamos como Él quiere que lo amemos. Pero te digo algo, si nos acercamos a Él y le pedimos a Él que nos dé amor, sin ningún problema, Él nos lo va a dar. Sin ningún problema. No importa lo que hagas tú en la vida, no importa qué tan exitoso seas en este mundo, si no amas a Dios, nunca vas a ser feliz. Si no amas a Dios, nunca vas a estar satisfecho. Nunca. Así que tú podrás acumular suficientes riquezas, popularidad, prosperidad y todo lo demás. Si no amas a Dios, la Biblia dice que de nada sirve. De nada sirve. Dios te creó y me creó para que lo amemos. Hoy Dios está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Sabes por qué lo hace? Porque te ama. Cuando Él toca la puerta de nuestro corazón, es porque hoy has escuchado el verdadero amor. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Hoy tienes el privilegio de poder cenar con Él si tomas la decisión de abrirle la puerta de tu corazón. Tú tienes que tomar esa decisión. Dios no puede forzar absolutamente a nadie. Por eso es un caballero. Por eso dice la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Este es el regalo más maravilloso que podemos recibir, ¿sabes? El tener la seguridad de que cuando vayamos a morir, estaremos delante de Dios. Pero la única manera para poder estar delante de Dios es aceptando lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Por eso Dios lo mandó. Ese Padre amoroso, ese Padre tierno, ese Padre que no entendemos cómo sacrificó a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Voy a terminar con una oración
Dios conoce tu corazón. La Biblia dice que podrás engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios. ¿Por qué razón? Dios pesa los corazones. Si realmente quieres que tu vida sea transformada por Él, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Él es el único camino. Es la única verdad. Pero tú tienes que tomar la decisión. Yo voy a orar. Si quieres cerrar los ojos, lo puedes hacer. Si quieres inclinar el rostro, lo puedes hacer. Mira, aquí lo importante es que el que está tocando al corazón es Él, no yo. La oración no sirve absolutamente de nada. Lo único que voy a hacer es presentarte delante del Padre. Pero tú tienes que tomar la decisión. Bendito Padre, gracias Señor, gracias te doy por ese amor tan grande que tú tienes para conmigo. Nunca me imaginé, Padre, que por el amor que tú me tienes, hayas sacrificado lo que más amas, que es a tu Hijo Jesucristo. Ahora entiendo claramente que mis pecados me han separado de ti. Ahora entiendo que tú no me escuchas, porque mi pecado, mi rebelión, ha hecho que yo tome la vida en mis manos. Y en este momento, Padre, te pido que me perdones. Perdóname por todos los pecados que he cometido, por los que recuerdo y por los que tal vez no recuerdo, pero tú sí lo sabes. Perdóname, Señor. Ahora entiendo el sacrificio que tú hiciste con tu Hijo hace 2000 años. Ahora entiendo por qué lo pusiste en esa cruz, para perdonar mis pecados. Yo merecía estar en esa cruz. Yo merecía ser condenado, ya que tu Hijo Jesús no hizo absolutamente nada, nunca pecó. Ahora sé que esa sangre que fue derramada en esa cruz es lo único que puede limpiar la mancha de mis pecados. Y en este momento, Padre, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí. Quiero ser una nueva criatura. Quiero volver a nacer. Quiero que quites ese corazón de piedra y pongas el corazón de Jesús dentro de mí. Quiero que Él gobierne mi vida, Padre. Quiero realmente que Él sea mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días.
Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé.